Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les recuerdo a nuestros participantes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, trabajo en casa, nueva ley 2088 de 2021. Invitamos a nuestra experta, la doctora Nora Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía. Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes a todos los participantes. Cordial saludo. Es un placer estar nuevamente con ustedes, acompañándolos en el abordaje de una temática tan importante. Bueno, Mido, para nosotros, por supuesto, es un gusto tenerte en este espacio, entonces te dejo con los asistentes para que iniciemos. Bueno, para el día de hoy he escogido una frase de una organización de reconocimiento internacional en asesoría en las transformaciones de las empresas. Aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio siempre ocurre a nivel individual. Y es que debemos aportar en la construcción y en la transformación que exige el nuevo mundo del trabajo. Bueno, para el día de hoy tendremos dos momentos. En primer lugar, hablaré sobre las generalidades del trabajo en casa. En segundo lugar, del marco jurídico del trabajo en casa y el teletrabajo. Aún persisten algunas confusiones en torno a las dos modalidades. Y un tercer momento, responsabilidades de los empleadores, trabajadores y las ARL respecto al trabajo en casa. Como objetivo general, formulado capitalizar los conocimientos sobre la reglamentación del trabajo en casa y las responsabilidades establecidas en su habilitación. Como objetivos específicos, lograr que los participantes identifiquen el marco jurídico del trabajo en casa. Un segundo objetivo, reconocer las consideraciones a prever para la implementación del trabajo en casa. Y por último, identificar responsabilidades de los empleadores, los trabajadores y la ARL respecto al trabajo en casa. Como es bien conocido, tenemos un sondeo preliminar que permite identificar los conocimientos que tienen de entrada los participantes. Lina, vámonos con el sondeo de hoy. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar nuestro acostumbrado sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta. ¿El trabajo en casa y el teletrabajo son lo mismo? ¿Esto es verdadero o es falso? A ver, ¿qué dicen ustedes? Contesten ahí, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Rápidamente les damos 10 segunditos para que contesten, por favor. Bueno, muy bien. Vamos con las respuestas. El 19% nos dijo verdadero y un 81% dijo falso. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿todos los trabajadores que laboran en la modalidad de trabajo en casa deben recibir un auxilio de conectividad digital? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Lean muy bien la pregunta y respondan ahí. Por favor, contesten desde sus pantallas, seleccionen la respuesta correcta. Muy bien. Bueno, yo creo que ya tenemos por acá los resultados. Les voy a compartir los resultados en pantalla para que los puedan observar. El 59% dijo verdadero y un 41% nos dijo falso. Bueno, vamos entonces con la tercera y última pregunta. El empleador no debe notificar a la ARL cuando los trabajadores realicen trabajo en casa. ¿Verdadero o falso? Lean muy bien la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí. Igual les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya pues la
la doctora Nora nos va a brindar las respuestas correctas. Así que debemos estar muy atentos. Bueno. Muy bien, bueno, ya tenemos los resultados por acá y por supuesto se los compartimos en pantalla. El 17% contestó verdadero y un 83% contestó falso. Es importante recordarle a nuestros asistentes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Bueno, mi doc, te dejo entonces con nuestros asistentes para que iniciemos, por favor. Bueno, entonces vamos a dar inicio, pero antes quiero hacerles una invitación muy especial a que a través del chat escriban, formulen las inquietudes y preguntas que tienen respecto al tema. Dentro de los participantes nos acompaña hoy la doctora Jacqueline Hernández, es la persona que lidera desde el Ministerio del Trabajo la actualización de la reglamentación de la normatividad de teletrabajo. Hemos convenido, acordado que las preguntas que sean formuladas a través del chat las haremos llegar al ministerio para tener una respuesta de parte de esta institución, entonces de esta entidad. Entonces, bienvenidas sean todas sus inquietudes. Eso también permite formular y un poco direccionar los contenidos que va a tener la nueva normatividad. Bueno, vamos a arrancar con la definición de lo que se considera trabajo en casa. Acorde con la Ley 2088 de 2021, en su artículo 2, pues he considerado 5 de los aspectos claves que considera esta ley. El primero es el que es una habilitación para desempeñar una actividad de forma transitoria, es decir, una habilitación transitoria, y por supuesto las actividades son desarrolladas por fuera de las instalaciones de la empresa. Eso pienso que en el mismo nombre pues es evidente. Un segundo aspecto, sin modificar la naturaleza del contrato o la relación laboral, es decir, que no van a haber cambios. Sin embargo, ya hablaremos ahorita un poco del tema de las tareas. Cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales, de hecho, pues ha surgido a partir de la emergencia sanitaria que se viene presentando y como mecanismo de contención, el gobierno pues ha establecido la posibilidad de que las empresas habiliten esta modalidad de trabajo. El cuarto aspecto, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin embargo, en el último aspecto se aclara que no queda únicamente limitado al uso de tecnologías de la información y la comunicación, sino que igualmente se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física de los colaboradores o los servidores públicos en las instalaciones de la empresa o de la entidad. Entonces, estos son los aspectos claves para diferenciar y para poder identificar que estamos hablando de trabajo en casa. Vamos ahora a resaltar los aspectos claves que nos permiten diferenciar el trabajo en casa y el teletrabajo. Un primer aspecto es el marco jurídico. Es totalmente diferente. En cuanto al trabajo en casa, pues es la Ley 2088 de 2021 quien regula el trabajo en casa y establece otras disposiciones al respecto. Pero en el marco de la emergencia sanitaria ha habido un marco normativo que allí ya se empezaba a direccionar y a establecer lo que se consideraba trabajo en casa y las disposiciones dadas por el gobierno para que fuese habilitado en el marco de esta emergencia sanitaria. Entonces tenemos el decreto legislativo 491 de 2020 que básicamente lo que va a establecer es un principio, pues lo que podemos resaltar es que va a establecer las medidas para garantizar la atención y los servicios por parte de las autoridades públicas, es decir, que es aplicable a las entidades del Estado, a las entidades públicas, como igualmente establece unas medidas de protección laboral
De hecho, ahorita retomaremos uno de los artículos, que es el 18, que establece la obligatoriedad de reportar a la administradora de riesgos laborales esos servidores públicos, igualmente esos contratistas que laboran para esas entidades que van a laborar en modalidad de trabajo en casa o en teletrabajo, porque se dan las dos posibilidades en este decreto legislativo. Tenemos la circular 21 de 2020 como medidas de protección al empleo en la fase de contención del COVID-19 y de la declaración de emergencia sanitaria. Allí ya se empieza a hablar del término trabajo en casa, pero es en la circular 41 de 2020 donde ya hay unas precisiones, unos lineamientos claros en torno a obligaciones, responsabilidades y consideraciones para implementar el trabajo en casa. Y en el decreto 771 se establecen las medidas para garantizar el acceso a servicio de conectividad para el caso de los servidores y trabajadores de empresas privadas que devengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, esto es el marco del trabajo en casa, pero tenemos en el caso del teletrabajo, si bien, bueno, eso es importante hacer mención a ello, y es que en algunas de estas circulares, pues se habla la posibilidad de que las empresas utilicen el teletrabajo o el trabajo en casa como mecanismo de contención o como mecanismo para evitar la propagación del COVID-19. Pero tenemos unas leyes, unos decretos, unas resoluciones, una circular que van a precisar y dar elementos específicos para la implementación del teletrabajo. En el caso del teletrabajo, bueno, aquí que quede perfectamente claro a partir de hoy, vi en el chat del taller anterior que algunas personas decían, bueno, la ley 1221 dice que es de fomento y la ley 2028 dice de regulación. No, hay que tener claro que estas del lado izquierdo son de trabajo en casa y hay unas específicas para el teletrabajo. Entonces es la ley 1221, el decreto 884 y tenemos, yo he hecho mención en los anteriores talleres respecto al decreto 1072 de 2015, que en su libro 2, parte 2, título 1, capítulo 5, habla del teletrabajo y les he comentado que básicamente es el texto del decreto 884 lo que está allí referenciado. Tenemos igualmente la circular 27 de 2019 que da unas precisiones sobre la implementación del teletrabajo. Ya hablaré a medida que avance en algunas consideraciones especiales que, pues partiendo de la experiencia de implementación del teletrabajo, pues las organizaciones han podido tomar unas acciones rápidas para buscar la adaptación y buscar que tanto las condiciones de trabajo como los resultados, el desempeño tengan el menor impacto negativo. Y pues es basado en esa construcción ya técnica que se tenía desde el teletrabajo. Sin embargo, hay unas diferencias claras en torno al escenario y el alcance que tiene el trabajo en casa y el teletrabajo. Bueno, entonces aquí para también resaltar otros elementos claves que diferencian el trabajo en casa del teletrabajo, pues aquí quiero como primera medida resaltar que se da en un contexto de una situación excepcional, de emergencia, ocasional, por la cual da lugar a la habilitación del trabajo en casa, mientras el teletrabajo tal como aparece en la parte inferior y quienes pues no han podido seguir los talleres que se llevan a cabo y que venimos avanzando desde comienzo de año de teletrabajo, pues la invitación es a seguir las instrucciones que ya les dará Lina de cómo conectarse, cómo acceder a esos talleres que ya han sido desarrollados. A propósito de ello, pues es importante considerar que el teletrabajo se implementa en un contexto de una planeación, de un proyecto, de un programa, y estos números hacen referencia a esas etapas que se sugiere, se recomienda para tener experiencias exitosas en la implementación del teletrabajo, que las organizaciones y las entidades públicas lo prevean. En este contexto de implementación
del teletrabajo, es importante estimar que, por supuesto, eh, hay una gestión desde el punto de vista organizacional, de tecnologías, desde el ámbito jurídico, para igualmente garantizar que sea una experiencia exitosa en la implementación del teletrabajo. Adicionalmente, pues a ese marco jurídico que vimos, pues también hay unos elementos claves desde el punto de vista de responsabilidades que se deben llevar a cabo, estimar en la documentación de este programa, aspecto que en el caso del trabajo en casa pues no está previsto, tales como el que se adapte o se incluya un anexo al reglamento interno de trabajo, o igualmente, por ejemplo, en el caso de la ley 1221 se estima que también las entidades públicas deberían considerar una adaptación al manual de funciones. Sin embargo, el Departamento de Administración Pública pues da unas directrices al respecto. Entonces, estos son algunos de los aspectos a través de los cuales podemos diferenciar o podemos identificar claramente que hablar de trabajo en casa no es lo mismo que hablar de teletrabajo. Esto es bajo una circunstancia, haciendo mención al trabajo en casa, excepcional, que para este caso fue la emergencia por la pandemia por el COVID-19, y esto es la implementación de una modalidad de organización del trabajo que se ejecuta a la distancia, pero que se maneja como un programa o un proyecto. Bueno, vamos a hacer mención ya en el marco del trabajo en casa, basado en lo establecido en la Ley 2088 de 2021 y en la Circular 41, los aspectos que hacen referencia a la relación laboral. Entonces, aquí precisamos que se mantiene esa facultad de subordinación del empleador, la potestad de supervisión, y permanecen las obligaciones, deberes y derechos que están establecidos. Es decir, que lo que se está cambiando es el lugar en el cual se ejecutan las actividades, pero la relación laboral se mantiene en las condiciones que estaban pactadas a través de los contratos o a través de la forma como ha sido vinculada, si estamos hablando de un servidor público. El empleador debe establecer instrumentos, frecuencia, modelo de evaluación de resultados, es decir, que previamente se debe conocer la manera cómo se van a exigir o cómo se deben presentar los avances, el cumplimiento de los objetivos, las tareas. Eso debe estar claro para ese trabajador o ese servidor. El trabajador seguirá realizando la misma actividad que desarrollaba. Sin embargo, se aclara que podrían haber algunas variaciones siempre y cuando haya acuerdo entre las partes, es decir, que no es tampoco un aspecto cerrado, puede ser por la misma circunstancia que tenemos hoy en día, que algunas tareas sea imposible ejecutarlas por fuera de las instalaciones de la entidad pública o de la empresa privada, y por lo tanto pues todas las tareas que hacen parte del cargo pues no pueden ser desarrolladas dadas las circunstancias excepcionales que se presentan en la actualidad por la pandemia. Las tareas encomendadas deben permitir el descanso al trabajador y compartir con el núcleo familiar. Ya hablaremos del equilibrio de la vida personal, familiar y laboral, y pues en parte tiene que ver con ello. Entonces, pues ya empezamos a acercarnos un poco al tema de la carga de trabajo, de las tareas que se deben cumplir y de otros aspectos como la jornada laboral. Pero habrá una diapositivas dedicadas a dicho tema. No habrá disminución unilateral del salario. Entonces se mantienen las mismas condiciones salariales. Sin embargo, pues en el contexto de la emergencia sanitaria, hemos visto algunas condiciones en las cuales los empleadores ante las circunstancias y el estado de emergencia económica también, pues han tenido que llegar a unos acuerdos en torno a esos salarios como mecanismo, pues también para garantizar la continuidad del negocio y de cierto modo, pues mantener el empleo
de sus colaboradores, es decir, son acuerdos que también hemos visto, conozco empresas que dentro de las acciones con tal también de conservar el empleo, no tener que hacer despidos, pues han llegado a algunas negociaciones. En cuanto a esta parte de los ingresos, pues hay un elemento clave que se retoma la ley 2088 y que estaba establecida dentro de la reglamentación que surge en el marco de la emergencia sanitaria, y es el auxilio de conectividad digital para aquellos servidores públicos y aquellos trabajadores de las empresas privadas que devengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, esto es en el contexto del trabajo en casa, hay que tenerlo claro. En el chat del taller anterior se hacía mención a que todos tenían derecho a ese auxilio de conectividad. En el contexto del trabajo en casa no ocurre lo mismo que en el teletrabajo, donde está establecido en la reglamentación que los empleados y los servidores pues tienen derecho al reconocimiento de pues allí no está anunciado como un auxilio, pero sí es responsabilidad del empleador reconocer un costo por la conexión. Bueno, aunque pues posteriormente en la circular 27 se establece pues que pueden llegarse a acuerdos si no se disponen de esos recursos económicos, considerando los beneficios que tiene cada una de las partes con la implementación del teletrabajo. Bueno, pero para no confundir, quedémonos acá en el contexto del trabajo en casa. Garantizar la dignidad humana e igualdad de trato, acceso a la información, derecho a la intimidad y privacidad son de los aspectos que se resaltan en la ley 2088. En cuanto a estos elementos, pues tuve el caso de una empresa que me compartió la semana pasada la herramienta que ellos vienen utilizando para la verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Ellos lo manejan una herramienta de inspección de seguridad, así lo llaman. Y bueno, ellos verifican, van más allá. Mi invitación en su momento fue a considerar estos elementos. Ellos inspeccionan la cocina, los baños. Entonces, ¿hasta dónde llega el alcance de esa verificación de las condiciones del lugar en el cual se ejecutan las actividades? Los colaboradores y servidores que realizan trabajo en casa o realizan teletrabajo. Bueno, tenemos acá en cuanto a la jornada laboral, pues como aspecto macro que es importante resaltar es que se mantienen las normas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo, reglamentos aplicables a los servidores públicos, los cuales pues en términos generales hacen alusión a ceñir al horario de la jornada de trabajo en el cual exista derecho a la desconexión laboral digital para promover la salud mental y emocional de los colaboradores y los servidores. Igualmente, procede el pago de las horas extras y recargos por trabajos dominicales y festivos, es decir, que también eso restringe el que se exceda ese horario o esa jornada de trabajo. No, ya habíamos hablado del tema de la carga, ¿no? Entonces, y aquí nuevamente lo resalto, el trabajador debe realizar su carga habitual de trabajo, es decir, no se debe superar, no está previsto que existan sobrecargas adicionales que pudieran estar argumentadas o justificadas por el hecho que la persona no tiene que desplazarse hasta las instalaciones de la empresa. Quedan excluidos de regulación sobre jornada máxima legal de trabajo quienes desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo para las entidades públicas, pero esto también pues sucede con frecuencia en las empresas privadas, los cargos, los altos directivos, pues por las decisiones que deben tomar, por el manejo del negocio, por supuesto, pues exige que exista una disponibilidad. En la armonización de la vida laboral y familiar, entonces tenemos que el empleador no podrá asignar una carga laboral diferente a la jornada laboral, que pues por supuesto ya había sido previsto respecto a la jornada laboral.
debe respetar el horario pactado, pues no debe ir de tal manera que o no se deben asignar tareas de manera que igualmente la persona deba desarrollar su actividad en los días no laborables o los días que no están previstos acorde al contrato que se ha firmado y se evitará la solicitud de tareas por fuera de ese horario o de esas jornadas que han sido pactadas. Igualmente, en cuanto a ello, pues se resalta el tema de los correos electrónicos, de la mensajería vía WhatsApp, que de la misma manera y siendo coherentes con lo ya planteado, pues se atenderán dentro de la jornada laboral. Contemplar el cumplimiento del reglamento e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, todo lo que tiene que ver con el sistema de vigilancia epidemiológica o el programa de vigilancia epidemiológica para factores de riesgo psicosociales, pues en los cuales es importante garantizar o promover la salud mental, emocional y por supuesto también física, porque sabemos, ya lo hemos visto, quienes también siguen la comunidad de conocimiento para desorden musculoesquelético. Hemos hablado de los temas y los efectos de los factores psicosociales, del estrés, cuando no hay una armonización, cuando no hay autonomía para tomar decisiones, pues hay unos efectos también en todas las estructuras del sistema musculoesquelético. Tenemos las obligaciones de los empleadores, esto establecido dentro de la Ley 2088 de 2021. El empleador, en principio, es el responsable de suministrar los equipos, sistemas de información o materiales necesarios para desarrollar las tareas o funciones asignadas. Sin embargo, pues está previsto que si hay acuerdos, podrá utilizarse los equipos del colaborador o del servidor, igualmente si hay algunas restricciones por parte de la entidad pública o de la empresa para contar con esos equipos. Podría ser una condición que ejemplifica este escenario. Contar con procedimientos tendientes a proteger el derecho al trabajo en casa, de tal manera que se notifique por escrito el periodo por el cual o el tiempo por el cual estará habilitada la modalidad de trabajo en casa, de tal manera que igualmente pues se tenga una información clara sobre las condiciones bajo las cuales se deberá cumplir con esas actividades asignadas. Eso también hace parte de toda la gestión organizacional que provee y que garantiza esa salud psíquica y emocional. Promover la formación, capacitación y desarrollo de competencias digitales. Estos son aspectos claves, sobre todo cuando tiene inmerso el trabajo en casa, el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, aspecto que se resalta mucho en el contexto del teletrabajo y que pueden ser replicables en el trabajo en casa. Obligaciones de los empleadores para garantizar el trabajo seguro y saludable. Estamos entrando ya al marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, un primer aspecto, incluir el trabajo en casa en su metodología para identificar, evaluar y valorar y establecer los controles para peligros y riesgos propios del trabajo en casa. Entonces, hace referencia a considerar una metodología que para este caso, pues, yo lo que sugiero es considerar la construcción que ya existe desde el teletrabajo. En el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, pues hay un anexo que es un formato de autorreporte de condiciones de teletrabajo que puede ser adaptable para el caso de trabajo en casa, sobre todo si estamos hablando del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en ese trabajo en casa. Entonces, de eso se trata ese primer ítem. Ya pues a partir de esa identificación de peligros, esa evaluación y esa valoración de los riesgos, pues la empresa adaptará o adoptará acciones dentro del plan anual de trabajo con la finalidad de incluir a esos colaboradores o a esos servidores públicos que
laboran en la modalidad de trabajo en casa. Es importante pues considerar que acá es posible que se potencialicen algunos peligros y riesgos que puede ser que no estén presentes en las instalaciones de la empresa, donde están más controlados esos peligros y riesgos relacionados con las actividades de oficina. Estamos en un ámbito que es los domicilios, donde posiblemente pues no se dispongan de las condiciones más propicias para garantizar puede ser la salud musculoesquelética de los colaboradores. Notificar a la ARL la ejecución temporal de actividades del trabajador desde casa, indicando condiciones de tiempo y lugar. Bueno, para tal efecto, Positiva tiene dos mecanismos. Tenemos a través del portal transaccional positivaenlinea.gov.co, donde allí podrán reportar la novedad de esos colaboradores que van a laborar o que para los cuales se le ha habilitado el trabajo en casa. Esta opción pues es recomendable para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Para las empresas que tienen más de 10 trabajadores, la gerencia de afiliaciones pueden comunicarse con Ricardo Martínez, es la persona que está, que ha sido, digamos que le ha sido asignada la función de soportar, de proveer soporte a las empresas para ese reporte de esas novedades. ¿Por qué para ese número de trabajadores? Porque acá se debe hacer uno a uno. Entonces, pues para las empresas que tienen un número considerable de servidores o colaboradores que realizan trabajo en casa, realizar ese reporte de novedad uno a uno es dispendioso. Por tal motivo, Positiva ha dispuesto este mecanismo para que se reporte esa novedad. Ya ahora les contaré un poquito más de ello. Voy a terminar estos dos ítems y les mostraré otros elementos en torno a ese reporte de la novedad. Realizar el seguimiento sobre el estado de salud de sus trabajadores y entregar recomendaciones para prevenir el contagio de COVID-19. Aquí nuevamente resaltamos que la habilitación de trabajo en casa surte como mecanismo frente a la emergencia sanitaria, por lo tanto, pues se resalta ese aspecto. El Comité de Convivencia Laboral debe contar con mecanismos que faciliten a los trabajadores el reporte de quejas. Bueno, tenemos el tema de ciberacoso, entre otros, y algunos aspectos ligados a posibles situaciones que surjan en el contexto de la emergencia sanitaria que puedan afectar toda las relaciones entre jefes, entre colegas y que finalmente pueden tener efectos a nivel de la salud psíquica y emocional. Bueno, entonces, por lo tanto, pues es un aspecto que se resalta en la circular 41, que es importante preverla en el contexto de garantizar un trabajo seguro y saludable. Bueno, les había hecho referencia a que iba a hablar otros elementos en torno al reporte de la novedad. Cuando ingresan al portal transaccional, pues ingresan con su usuario, con su contraseña y va a aparecer lo que yo acabo de contarles. Una ventana va a emerger que les va a dar las indicaciones que si es superior a 10 empleados y o contratistas, pueden contactar a este funcionario de Positiva Compañía de Seguros para que les pueda generar un soporte, un apoyo para reportar la novedad de los colaboradores o servidores que laboran en esta modalidad. Igualmente ocurre para el caso de reportar el teletrabajo. Cuando ingresan al portal transaccional, se va a habilitar esta ventana para reportar esa novedad por cada uno de los colaboradores y acá en la parte inferior, el texto que aparece en rojo, va a haber un desplegable que aparece la posibilidad trabajo en casa, teletrabajo o sin registro. Sin registro es cuando corresponde a un trabajador que continúa laborando en las instalaciones de la empresa.
Entonces, en el caso de que vaya a revertirse, es decir, reportaron la novedad de que estaba en trabajo en casa, pero nuevamente va a laborar en las instalaciones de la empresa, deben seleccionar la opción sin registro, es decir, sin registro de novedad de laborar en alguna de estas modalidades de trabajo a distancia. Bueno, unas obligaciones de los empleadores para garantizar el trabajo seguro y saludable, dando continuidad, informar a sus trabajadores los mecanismos de comunicación, correos electrónicos, líneas telefónicas, para reportar cualquier novedad derivada del desempeño de sus labores. Otra obligación, retroalimentar constantemente a sus trabajadores sobre dificultades que tengan para el desarrollo de su labor, buscando posibles soluciones. Pues la falta de información puede tener unos efectos sobre la salud emocional y psíquica de los colaboradores y a mediano plazo, largo plazo, pues tener unas inferencias también, incluso a corto plazo, a nivel de síntomas también de otros órganos, otros sistemas. El trabajo en casa requiere el cumplimiento de las normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto pues igualmente está marcado en la normatividad. El hecho de que esté en trabajo en casa pues no impide o va a quitar las obligaciones que tiene el empleador por garantizar la salud y la seguridad de sus colaboradores o los servidores. Por lo tanto, pues las empresas deben estimar. Es decir, que sigue aplicando la ley vigente del Sistema General de Riesgos Laborales. En cuanto a los trabajadores, hay unas obligaciones también que hacen parte del marco del Sistema General de Riesgos Laborales. Cumplir desde casa con las normas, reglamentos e instrucciones de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, igualmente políticas, programas políticas de consumo de tabaco, de consumo de sustancias psicoactivas, lo que tenga definido la organización. Pues igualmente veíamos en esa relación laboral que siguen persistiendo los derechos y deberes. Procurar el cuidado integral de la salud acorde a las indicaciones, acorde también a esos procesos de formación, de capacitación, instrucciones que da la empresa en el marco de la implementación o de la habilitación del trabajo en casa, suministrar información clara, veraz y completa de cualquier cambio en el estado de salud que pueda afectar su desempeño, el de otras personas o también la continuidad del negocio. Participar en la prevención de los riesgos laborales, las actividades y acciones que desde la empresa, muy ligado con el último ítem, que desde la empresa o la administradora de riesgos laborales se planeen para la promoción de la salud, la prevención de los riesgos, por supuesto, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Reportar los accidentes, incidentes de trabajo e incapacidades. Para tal fin, pues será importante que el empleador pues dé a conocer esos mecanismos o las personas o los actores que debe contactar el trabajador cuando se presente tal evento. En cuanto a la ARL, las obligaciones que están establecidas en la ley, promover programas que permitan garantizar las condiciones de salud física, mental y seguridad en el trabajo, incluir el trabajo en casa en sus actividades de promoción y prevención, suministrar soportes al empleador, como realizar pausas activas que se deben incluir dentro de la jornada laboral de forma habitual. Entonces son los elementos que están allí estipulados al respecto, pues seguramente quienes han seguido todo este plan de formación han podido conocer los productos, estrategias, programas que ha desplegado positiva en el marco de la emergencia sanitaria para acompañar, para apoyar, para soportar técnicamente a los afiliados y a las empresas en esta situación. Bueno, eso es lo que podemos referenciarles. Igualmente, es importante resaltar que desde el módulo anterior en la comunidad de conocimiento les ha sido cargado material que soporta estos aspectos. La ley, los decretos, las circulares hacen parte de la documentación que ha sido cargada en la comunidad de conocimiento. Igualmente el ABC de la ley 2088 que fue
generado por el Ministerio del Trabajo, está allí cargado también desde el módulo anterior y pues como les he dicho, Lina los podrá apoyar en cómo acceder al respecto basado en las instrucciones que va a darles. Lina, vámonos con el segundo sondeo. Claro que sí, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar el post-test, ya la última parte del sondeo, queremos agradecer, por supuesto, a los más de 1.180 asistentes que tenemos el día de hoy en esta importante acción educativa. Y quiero contarles que hasta la fecha hemos ejecutado 6 sesiones en esta Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud y Seguridad ante el Teletrabajo, donde la doctora Nora es la líder. También hemos contado con la participación de más de 5.000 trabajadores en esta comunidad y, por supuesto, los invitamos a que sigan participando. Bueno, mi doc, vamos entonces a realizar el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, pueden observar las preguntas en pantalla y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que vamos con la primera pregunta. ¿El trabajo en casa y el teletrabajo son lo mismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es verdadero o es falso? Contesten ahí desde sus pantallas, seleccionen la respuesta correcta, por favor. Rápidamente, ahí 10 segunditos para que contesten, por favor, los que hacen falta. Muy bien. Bueno, creo que ya tenemos por acá los resultados, mi doc. El 11% dijo verdadero y un 89% contestó falso. Entonces, doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Bueno, la respuesta correcta es la del mayor número de participantes, el 89% tiene la razón. De todas maneras, a pesar de que hay un porcentaje que aún tiene confusión, vemos que hubo un porcentaje de personas que respecto al primer sondeo ya tienen claro que es totalmente diferente. Bueno, mi doc, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta, muy atentos. Lean muy bien las preguntas. Todos los trabajadores que laboran en la modalidad de trabajo en casa deben recibir un auxilio de conectividad digital. ¿Esto es verdadero o es falso? Contesten ahí, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, los que hacen falta, por favor, voten, seleccionen la respuesta correcta. Damos los últimos 5 segunditos para que contesten. Bueno, muy bien, ya tenemos por acá los resultados y se los compartimos en pantalla para que ustedes también los puedan visualizar. Bueno, Doc, acá el 57% nos dijo verdadero y un 43% nos contestó falso. Entonces, cuéntanos tú cuál es la respuesta correcta. Bueno, veo que a pesar de que hubo un movimiento del porcentaje de personas que respondieron falso, aún persisten dudas. De pronto la confusión es con el teletrabajo, donde está especificado que sí tienen derecho a que se les reconozca el costo de conexión. En el trabajo en casa está especificado que lo reciben quienes devengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Es importante tener claro que hay diferencias en la legislación del trabajo en casa y en la de teletrabajo. Entonces la Perfecto, respuesta correcta era falso. era falso. Bueno, muy bien. Gracias, Doc. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. El empleador no debe notificar a la ARL cuando los trabajadores realicen trabajo en casa. ¿Verdadero o falso? Contesten ahí, por favor. Seleccionen la respuesta correcta nuevamente.
Bueno, mientras tanto yo voy por acá seleccionando algunas preguntas. Recuerden, si tienen Sí, dudas o ujú. inquietudes para que la doctora Nora nos resuelva ahí las preguntas, en el icono de preguntas nos pueden dejar ahí las inquietudes para ya. Ahorita abrimos un espacio cortico de preguntas para que la doc nos brinde las respuestas. Bueno, igualmente tengan en cuenta que vamos a transmitir esas inquietudes al Ministerio del Trabajo y ellos darán una respuesta, un concepto. Entonces es el momento para aprovechar que vamos a transmitir sus inquietudes. Claro que sí, por supuesto, también el personal del Ministerio de Trabajo que nos acompaña el día de hoy. Un saludo muy especial para ellos. Bueno, yo creo que por acá ya tenemos los resultados y por supuesto los vamos a compartir en pantalla. Bueno, el 15% nos contestó verdadero y un 85% dijo falso, Doc. Entonces, bueno, cuéntanos tú si ese 85% contestó correctamente. Sí, efectivamente ese 85% contestó correctamente. Igualmente hemos visto que un porcentaje de personas que antes tenían duda han respondido de forma correcta. Bueno, respecto a esta última pregunta, hubo un aspecto que olvidé comentar y es que si hay cambio de dirección del lugar en el cual ese colaborador o ese servidor ejecuta sus actividades en la habilitación de trabajo en casa, se debe reportar a la ARL ese cambio de dirección. Así está especificado en la normatividad. Uh-huh. Bueno, perfecto. Bueno, Doc, vamos entonces, todavía nos quedan unos 8 minuticos. Vamos a responder algunas inquietudes que nos han dejado en el chat. Por acá yo seleccioné algunas. Bueno, Doc, ¿hasta qué punto se puede considerar un accidente laboral durante el desempeño de trabajo en casa? Bueno, eso ha sido una pregunta recurrente y es de varios escenarios. Es importante estimar que se mantienen los mismos derechos en torno al reconocimiento del accidente de trabajo y enfermedad laboral. En este caso, pues, al igual que en el teletrabajo, existiría la presunción. Saben que hay un mecanismo y es la investigación de los accidentes y es la investigación la que va a ser un elemento clave para establecer si efectivamente corresponde a un accidente de trabajo. Pero en principio están previstos los mismos derechos en torno al reconocimiento de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. Perfecto. Doc, ¿cuáles son los accidentes más frecuentes en trabajo en casa? Bueno, yo he tenido en una de las organizaciones que asesoro y es una persona que estaba trabajando en la cama, se levantó porque tenía que ir a una reunión o a conectarse, se fue caminando en medias y por no dejar caer el computador se lesionó un dedo de la mano. Entonces, pues las caídas a nivel es de lo frecuente que ocurre en el caso de del trabajo a distancia. Igualmente, pues todo va a depender de las condiciones eléctricas también, de los riesgos, los accidentes por riesgo eléctrico, pisos húmedos, golpes con cajones, eso es, pero muchos están relacionados es con temas también de hábitos, el lugar donde se ejecutan las actividades y cómo se llevan a cabo que pueden llegar que se presenten accidentes. Uh-huh. Bueno, Bueno, bien. igualmente, ya que hablaste de eso, casos de quemaduras, pero pues Ujú. que ya se entra a analizar si efectivamente es un accidente de trabajo. Bueno, Doc, si se trabaja en alternancia, igual se debe reportar a la ARL que esas personas están trabajando desde casa. Se va a reportar dependiendo del porcentaje. Van a reportar lo que más, por ejemplo, si la persona está en alternancia y el mayor porcentaje de tiempo está en trabajo en casa, pues van a reportar trabajo en casa. Perfecto. ¿Puede un servidor público hacer trabajo en casa y asistir un día a la semana al trabajo? Esos son negociaciones y son acuerdos con la entidad. Por supuesto, pues si es lo que sea, el acuerdo que se ha pactado entre las partes, pues eso es viable.
Bueno, Doc, y por acá una pregunta también que nos hacen mucho en cada sesión. Doc, ¿la adecuación de puestos de trabajo es responsabilidad del empleador o del colaborador? No, el lugar de trabajo, ni en el trabajo en casa, ni el teletrabajo es una responsabilidad del empleado. Eso ya son consideraciones y decisiones que va a tomar una empresa. Quienes lo hacen en el marco de sus políticas de responsabilidad social empresarial, pero eso no está enmarcado como responsabilidad. Es el, sería o recaería sobre el empleado o el servidor el que disponga de ese lugar lo que debe garantizar el empleador o la entidad son los equipos, pero también, digamos, en el caso de la reglamentación, pues está previsto que todo va a depender de los acuerdos o los pactos que se establezcan. Uh-huh. Bueno, Doc. Doc, si la entidad pública no notifica a la ARL por el trabajo en casa de algún empleado, ¿el empleado qué puede hacer? Bueno, es una obligación de la entidad hacerlo. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que lo lleve a cabo, pues porque está estipulado dentro de la reglamentación. Pienso que podría acudir a la instancia correspondiente generalmente es desde talento humano, que se lleva a cabo eso. Digamos que cada entidad tiene un mecanismo distinto, pero casi siempre la responsabilidad es un proceso administrativo, es desde allí que se lleva a cabo. Entonces, tratar de hablar y establecer algún mecanismo para que finalmente se reporte de forma importante a resaltar es que esto le permite a la ARL pues conocer y igualmente establecer unas acciones acorde a las modalidades o a las condiciones bajo las cuales los trabajadores o los servidores públicos que estén afiliados están desarrollando sus actividades. Por lo tanto, podrá proponer también unas actividades que permitan gestionar esos riesgos propios de esas condiciones bajo las cuales se llevan a cabo las actividades. Y el reconocimiento de los accidentes de trabajo, pues es un aspecto clave. Saber dónde es que se llevan a cabo esas actividades. Y también, pues es una obligación del empleador garantizar que en ese lugar donde se ejecuten las actividades se promueva la salud y la seguridad. Bueno, doctora Nora, muchas gracias por todas tus respuestas. Por supuesto, gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante para todos nuestros asistentes. Y bueno, Doc, contigo nos vemos entonces dentro de 15 días en esta hermosa comunidad de teletrabajo. Muchas gracias. Ha sido un placer acompañarlos y sobre todo conocer esa conexión masiva de personas muy interesadas por este tema. Efectivamente, pues es una habilitación a la cual han acudido las empresas como mecanismo frente a la emergencia. Uh-huh. Claro que sí, recuerden, esta es la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud y Seguridad ante el Teletrabajo. Recuerden que esta comunidad va cada 15 días, entonces nos vemos dentro de 15 días en una nueva sesión. Los invito, por supuesto, a que visiten Posipedia y pueden observar la página en sus pantallas www.posipedia.com.co para que visualicen el cronograma de toda esta semana y ya de la siguiente semana se puedan inscribir y participen de toda nuestra programación. Doctora Nora, que tengas una feliz tarde. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Una feliz tarde para ti y para todos los participantes. Y por supuesto, siempre los estaremos esperando. Claro que sí, así es. A todos muchas gracias por su participación. Yo los invito a las 6 de la tarde a que participen de nuestra acción educativa Gestión del Tiempo y el Control sobre el Trabajo en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial. Recuerden que estaba todos los jueves a las 6 de la tarde, entonces nos vemos a esta hora. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19.
Si sales de casa, A ver, la lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿cuánto es? Ah, ok. 10, 20, 30, 40. Tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus, si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.